¿Qué pasaría si alguien dijera que Dios le ordenó matar? ¿Y si esa persona no fuera la única en su familia con sed de sangre? Hoy hablaremos de uno de los asesinos más perturbadores del Perú, Pedro Pablo Nakada Ludeña, apodado el Apóstol de la Muerte. Capítulo 1. Infancia marcada por el horror. Pedro Pablo Nakada nació el 28 de febrero de 1973, en el distrito del Agustino, Lima. Su nombre original era Pedro Pablo Mesías Ludeña, antes de adoptar el apellido Nakada. Desde pequeño, su vida fue una sucesión de tragedias. Su padre era alcohólico y violento. Su madre, una mujer con serios problemas de salud mental. No podía brindar protección, pero lo peor vino de sus propios hermanos. Pedro fue víctima de abuso sexual, físico y psicológico. Lo obligaban a vestirse como mujer, lo humillaban, lo convertían en el blanco del odio familiar. A mí siempre desde chiquito me dijo de mujer. O sea, tenía mi pelo así, pestañas. Aislado, retraído, incapaz de conectar con los demás, comenzó a mostrar señales preocupantes. Torturaba animales, un comportamiento directamente relacionado con la tríada de McDonald, indicador común entre criminales violentos. Capítulo 2. Vida adulta, identidad y delirio. A los 17 años, Pedro se enlistó en el ejército. Parecía buscar orden, una estructura que tal vez compensara el caos de su niñez. Pero su estancia fue breve. Fue dado de baja por síntomas de esquizofrenia paranoide, pensamientos delirantes, desconfianza extrema y lo más inquietante, voces. Con los años desarrolló una obsesión con Japón, creyendo que su salvación estaba ahí. Consiguió que un ciudadano japonés lo adoptara legalmente. Así pasó a llamarse Pedro Pablo Nakada e intentó emigrar a Japón. Fue en ese periodo cuando sus delirios tomaron forma. Aseguraba que escuchaba la voz de Dios, quien le encomendaba una misión sagrada: limpiar el mundo de pecadores. Sucias, corruptas, son gente que no debería estar acá, son fumones, homosexuales. En su mente él no era un asesino, era un ejecutor del juicio final, un ángel exterminador. Capítulo 3. La cacería. Entre 2005 y 2006, Pedro Nakada inició una serie de asesinatos meticulosos. Usaba una pistola 9 milímetros con silenciadores caseros fabricados con sandalias de caucho. Actuaba de noche, en barrios marginales, donde nadie haría muchas preguntas. Sus víctimas no eran elegidas al azar. Las seleccionaba según un criterio moral distorsionado. Decía que mataba por orden de Dios. Algunas de sus víctimas fueron Carlos Merino Aguilar, un ex recluso que había cumplido condena por robo. Pedro lo consideraba irredimible. Le disparó en plena calle. Teresa Cotrina Abad, una mujer de 50 años a quien asesinó solo por verla fumar. Según él, fumar era un pecado que justificaba la muerte. Walter Sandoval, un hombre con antecedentes por violencia familiar. Pedro lo acechó varios días antes de ejecutarlo. Whitmer Muñoz, un joven homosexual y trabajador sexual. Pedro lo engañó para llevarlo a un lugar apartado y le disparó por no ser digno ante Dios. María Verónica Tolentino, de solo 15 años, la confundió con otra persona y la mató por error. Fue el único asesinato por el que expresó algo cercano al arrepentimiento. Pedro decía: no son personas, son basura. Estoy limpiando el mundo. ¿Limpias? Pedro Pablo, Nakada. Capítulo 4. Captura, sentencia e internamiento. Pedro Pablo Nakada fue capturado el 28 de diciembre del 2006 en un operativo policial que parecía sacado de una película de acción, pero que revelaba toda la crudeza y la realidad. La policía ya lo tenía en la mira. Varios testigos lo habían descrito físicamente y las investigaciones comenzaban a vincularlo con una serie de asesinatos cometidos con el mismo tipo de arma. El día de su captura, Pedro trabajaba en una fábrica de chocolates en Chancay. Los agentes lo interceptaron justo en la puerta. Él, sin pensarlo dos veces, abrió fuego. Se produjo un breve tiroteo en plena calle, hirió a uno de los policías y trató de escapar, pero fue reducido rápidamente. Al ser detenido, confesó sus crímenes con una frialdad estremecedora. Tenía la información de que mató a 17 personas. Sin embargo, él aseguró que fueron 25 y que muchas de ellas eran
basura que Dios quería fuera del mundo. Inicialmente fue condenado a 35 años de prisión por homicidio calificado. La sentencia se dictó en base a pruebas contundentes, testimonios y su propia confesión. Pero la historia no terminó ahí. En el 2009, tras un intento de suicidio dentro del penal y nuevas evaluaciones psiquiátricas, se le diagnosticó esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos activos. El informe concluyó que Pedro no comprendía del todo la ilicitud de sus actos, lo que llevó a la Sala Penal de Apelaciones de Huaura a declararlo inimputable, es decir, no penalmente responsable por enfermedad mental. Desde entonces, Pedro Nakada no está en una celda común. Se encuentra internado en el pabellón psiquiátrico del penal de Lurigancho, en Lima. Allí cumple una medida de seguridad de carácter indefinido, sujeta a evaluaciones médicas periódicas. El Estado peruano lo considera un peligro para la sociedad, pero no un delincuente común. Y aunque no está en libertad, su historia y su mente siguen siendo materia de estudio para criminólogos, psiquiatras forenses y para todos los que queremos entender cómo alguien puede llegar tan lejos. Capítulo 5. El hermano oscuro. Byron Nakada. En 2015 el caso de Pedro adquirió una nueva dimensión. Su hermano menor, Byron Jonathan Nakada Ludeña, fue arrestado en Japón por el asesinato de 6 personas en la ciudad de Kumagaya, en Saitama. Byron entraba a las casas por las ventanas, los apuñalaba mientras dormían. Entre sus víctimas hubo un anciano, 2 mujeres, una madre y sus 2 hijas. Fue una masacre que conmocionó el país. A diferencia de Pedro, Byron sí fue condenado a muerte, pero la familia insiste. Ambos padecen esquizofrenia paranoide. 2 hermanos, 2 asesinos seriales, 2 mentes rotas, nacidas en el mismo hogar. Capítulo 6. Perfil psicológico. Psicópata o enfermo mental. Intentar entender a Pedro Pablo Nakada no es sencillo. Su mente es un laberinto donde se cruza el fanatismo, el trauma y la violencia. Los psiquiatras forenses que lo evaluaron tras su captura coincidieron en que Nakada no era simplemente un asesino impulsivo. Tenía una estructura mental deteriorada, marcada por trastornos psicóticos graves, pero también mostraba rasgos profundamente fríos y calculadores. Pedro fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Esto significa que experimentaba alucinaciones auditivas, escuchaba voces que él identificaba como la voz de Dios, y delirios de persecución o de grandeza, donde se creía un enviado divino con una misión purificadora. Este cruce entre la enfermedad mental y la personalidad antisocial genera una pregunta difícil para la criminología. ¿Pedro era un enfermo que no comprendía la gravedad de sus actos? ¿O era plenamente consciente de sus crímenes, pero justificaba su violencia con una ideología personal? La realidad es que su perfil reúne características de ambos mundos: de estructura delirante de un esquizofrénico y la frialdad metódica de un asesino con rasgos psicopáticos. Lo más inquietante es que Pedro no parecía vivir en la misma realidad que el resto del mundo, pero dentro de esa realidad paralela, él sabía lo que hacía y creía fervientemente que estaba haciendo lo correcto. ¿De estar libre en estas fechas? Estaría buscando a la gente mala. Pedro Nakada no solo representa la mente de un asesino, representa lo que puede surgir cuando el dolor infantil, la soledad y la enfermedad mental no recibe tratamiento. Psicópata, esquizofrénico, producto de su entorno, tal vez todas las anteriores. Lo cierto es que su historia nos obliga a mirar de frente algo que muchas veces preferimos ignorar. Esto fue Más allá de la psique. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.